algunas características principales acá, que la mayoría tenía un plan de estudios publicado el 2018 o digamos que ha sido aprobado el 2018, ¿no? Probablemente a esta fecha este número puede variar porque nosotros cerramos el estudio el 2022. Generalmente este tipo de asignaturas se brinda en el tercer año de la carrera, se brinda por una única vez, ¿no? No tiene otras asignaturas como prerequisito o tampoco es prerequisito de otra asignatura, ¿no? Entonces, todavía no hay una estructura adecuada para encaminarlo, ¿no? Dentro de un plan más, digamos, más estructurado a la informática, ¿no? Y la cantidad de horas, pues aproximadamente sacamos una media de 75 horas, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que cada país, la cantidad de una hora académica varía en minutos, ¿no? Puede ser de entre 40, 45, 50, 55 minutos hasta 60 minutos, ¿no? Entonces, por eso la variación. Acá tenemos una tabla donde aparecen los nombres de todas estas asignaturas y como podrán observar son similares, ¿no? Informática en enfermería, informática en salud, tecnologías de información y comunicación en salud, telesalud, TICS en salud, son nombres similares, ¿no? Pero a partir de este resultado, nosotros empezamos también a tratar de ubicar los sílabus de cada uno de ellos. Lastimosamente, muchas universidades no publican los sílabus pues, online, ¿no? Entendemos eso por temas de protección de derechos de autor, pero en donde sí las pudimos ubicar, eh, tuvimos y buscamos las temáticas en cuatro sílabus que pudimos encontrar, ¿no? Y estos temas iban sobre sistemas de información en salud, terminología estandarizada, es decir, por ejemplo, el manejo del CIE-10, SNOMED, ¿no? NANDAP para enfermería, ¿no? Historia clínica electrónica, informática en salud, la normatividad, que entendemos que cada país debe abordar esto porque la normatividad es muy importante dentro de lo que es la informática por temas de privacidad, seguridad de datos, calidad de datos, ¿no? También sobre la alfabetización digital, que aún todavía debemos eso reforzar no solamente en salud, sino creo que a nivel de toda la población. Y también algunos cursos o algunos temas sobre informática en enfermería. Y estos temas están, digamos, ligados a las recomendaciones que brinda una entidad internacional en las cuales brindan guías sobre la informática en salud en la educación, ¿no? Y hay roles específicos para diferentes profesionales de la salud. Por ejemplo, tanto el médico como la enfermera son profesionales que brindan atención directa al paciente y justamente ellos necesitan un tipo de educación de las temáticas que acá hemos encontrado, ¿no? Para ir cerrando, justamente hemos visto que la oferta de esta asignatura es escasa, pero el desarrollo tecnológico no para. Entonces, debemos procurar que las universidades presenten o incluyan, ¿no? Cursos como la informática en salud, informática en enfermería, para que los profesionales que se están formando tengan estos conocimientos adecuados y ya puedan entrar al campo laboral con estas habilidades requeridas, ¿no? Y bueno, de manera general, pues estos cursos por el momento se llevan a mitad de la carrera, no forman parte de una secuencia de asignaturas, ¿no? Porque no requieren prerequisitos o son requisitos de otras asignaturas, ¿no? Y como recomendación, quizás para futuros estudios, buscar alguna metodología para indagar más sobre los sílabus y los temas, ¿no? De manera más exhaustiva para recopilar qué temas están brindando, porque quizás habría que hacer una comparación, ¿no? ¿Cuáles son los más efectivos sobre la informática en salud? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a la participación del doctor Daniel Cóndor.
En el chat no tenemos preguntas que se nos haya alcanzado, pero podríamos de alguna manera pedir un comentario adicional al doctor Cóndor en el sentido siguiente. En una de las diapositivas se había incluido la posibilidad de que las estrategias de informática en las asignaturas podrían ya estar considerando, por ejemplo, sobre todo en el contenido de los libros, perdón, de los cursos, algo de inteligencia artificial. ¿Está enlazado con ello o todavía estamos con Sí, adicionales? claro que sí. Justamente la diapositiva donde presenta esa propuesta de habilidades fue elaborada a partir de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la misma inteligencia artificial propone que esas habilidades deberían conseguirse y sí es necesario, porque también el manejo de esta nueva tecnología requiere mucho cuidado con ciertos temas que se deberían tratar previamente en la academia para procurar tener datos de calidad al final. Muchas gracias, doctor Cóndor. Felicitamos la presentación y ahora a continuación vamos a dar pase al siguiente tema, la ponencia respecto al nivel de conocimiento sobre consentimiento informado en la atención en salud en un hospital de Chiclayo. Este trabajo está presentado por los doctores Luis Enrique Jara Romero, Antero Enrique Yacarini y Jorge Antonio Yupuchum. Lo que podemos alcanzar a ustedes sobre las referencias es Luis Enrique Jara es médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo, segunda especialidad en pediatría por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en administración y dirección de empresas por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Antero Enrique Yacarini, licenciado en biología, microbiología, parasitología, licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Naturales, maestro en Ciencias de la Educación, convención en Psicopedagogía Cognitiva y maestro en Ciencias, convención en Microbiología. Asimismo, cuenta con un máster en bioética y es especialista universitario en investigación en bioética por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir de España, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, y Jorge Antonio Fupuy Chung es licenciado en Biología con especialidad en pesquería por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestro en ciencias por la Universidad también Pedro Ruiz Gallo. En esta oportunidad, el doctor Antero Yacarini va a hacer la presentación de la ponencia, de tal manera que le damos la bienvenida al doctor Yacarini y adelante con su presentación. Lo escuchamos. Muy buenas noches. Gracias, doctor Rosales. Gracias a los organizadores de este evento científico que nos congrega un año más en compartir experiencias de investigaciones realizadas en los diferentes ámbitos universitarios, en este caso vinculados a en este caso en este panel vinculado a ciencias médicas. Bien, lo que voy a compartir con todos los presentes son los hallazgos de una investigación desarrollada como parte de la maestría en bioética y biojurídica que desarrolló el doctor Luis Enrique Jara Romero, con el apoyo y la coautoría de profesor Jorge Antonio Fupuy Chung y mi persona. Em, Esta investigación lleva por título Nivel de conocimiento sobre consentimiento informado en la atención de salud de médicos de un hospital de salud de la ciudad de Chiclayo, Perú. A manera de resumen, permítame, voy a colocar el tiempo. A manera de resumen, es importante precisar que el consentimiento informado, desde el punto de vista de la ética médica clásica, de la bioética y de la investigación misma, es un proceso. Y como parte de este proceso, es un proceso de comunicación que involucra no solamente la transmisión de elementos vitales por parte de los médicos o los investigadores hacia los pacientes o participantes de un estudio, sino también y sobre todo al respeto por las personas y garantizar la plena autonomía y la voluntad del paciente de poder atender a ese proceso. En ese sentido, esta investigación nace a raíz de poder evaluar e investigar justamente cómo era esa relación y ese nivel de conocimiento por parte de profesionales médicos en ese contexto de la atención
con los pacientes y en el contexto de atención con lo que implica realmente el consentimiento informado. El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de conocimiento sobre el consentimiento informado en médicos de un hospital de salud, concretamente el Hospital 1 Nailán de la ciudad de Chiclayo. Este diseño fue tipo cuantitativo, descriptivo, transversal. Trabajamos con una encuesta validada a un promedio de 59 médicos de diferentes servicios de este hospital. Y los hallazgos preliminares fueron que el 78% de los encuestados fueron varones, de ellos más o menos oscilaban un 55% entre 45 y 60 años de edad, un 72,9% procedían de universidades públicas y con un alto nivel de conocimiento, un 35% de médicos clínicos y 40,9% de médicos quirúrgicos. En conclusiones, digamos, preliminares, obtuvimos una media de 12,95, un nivel de conocimiento intermedio, digamos, sobre el consentimiento informado en la práctica médica. A manera de resumen, para ubicarnos en el contexto, ahora profundizar un poquito más en lo que quisimos trabajar con esta investigación. Partimos de la premisa de que en un modelo paternalista clásico, la relación médico-paciente, bueno, no solamente salta el principio de beneficencia y no maleficencia, sino que sobre todo se tiene que dar un máximo beneficio al paciente en cuanto al cumplimiento de los principios y evidentemente a no generar un daño intencional en el contexto de la relación médico-paciente. En nuestro país y en la región Lambayeque, esto es una problemática ciertamente, no solamente por estudios previos realizados, sino también porque muchas veces el incumplimiento del consentimiento informado no solamente se ve por el nivel de conocimiento, sino también por elementos que tienen que ver con los documentos, las implicancias legales o las garantías que deben cumplir todo proceso desde esta perspectiva y muchas veces esto se hace de una manera incompleta. En este sentido, el quehacer ético del médico debe brindar al paciente la mejor información posible en base al tratamiento que se le plantea, con conocimientos actualizados, pero sobre todo dando lugar a que el paciente también reconozca, determine y valore esa información, respetando siempre su autodeterminación y su autonomía. El objetivo general de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento sobre consentimiento informado en médicos del Hospital 1 Nailán de Salud Chiclayo entre marzo y octubre de 2018. Fue una investigación que se realizó en ese contexto, en ese momento. Los objetivos específicos fue que se determinó el nivel de conocimiento sobre el consentimiento informado en médicos de acuerdo al tipo de universidad, procedencia, publicación por artículos científicos, actividad asistencial, tiempo de servicio como médicos y grados académicos. La técnica utilizada fue la recolección de datos a través de una encuesta. El instrumento fue un cuestionario validado en la ciudad de Lima por Novoa Reyes en la investigación sobre el nivel de consentimiento informado en la práctica médica en médicos internos en el Hospital Los de Mayo. Y luego también que fue utilizado por Casanova en una investigación realizada por investigadores en ensayos clínicos en una farmacéutica. Este instrumento consta de 20 preguntas y se caracteriza por evaluar los conocimientos tanto sobre consentimiento informado desde el punto de vista del concepto, objetivo, fundamentos, modelo y aplicación. Las preguntas son cerradas, politómicas. Las respuestas presentadas son exhaustivas y excluyentes. Consta de 3 partes: la introducción, datos generales y datos específicos. Y el coeficiente alfa de Cronbach con el que el instrumento fue refrendado fue 0,57. El nivel conocimiento se clasifica teniendo en cuenta siguientes puntajes: un nivel bajo de 0 a 11,37, un nivel medio de 11,38 a 14,04 y un nivel alto de 14,05 a 20. En los hallazgos que obtuvimos a partir de la aplicación de este instrumento, básicamente fue que primero, de un punto de vista de la distribución de la población con la que trabajamos, del total de encuestados, el 78% fueron varones, el 55,9% más o menos oscilaban entre la edad de los 45 y 60 años, el 72,9% provenían de estudios de pregrado de universidades públicas, el 83,1% no había publicado trabajos de investigación y el 62,7% realizan labor clínica asistencial, el 49,2% presenta aproximadamente 10 a 20 años de servicio y el 59,3% tiene un grado académico de bachiller, además del título profesional.
Como vemos en la tabla 1, esta distribución no solamente está en función a las características mencionadas, porque consideramos de que era importante ver cuáles eran las implicancias clínicas por parte de los médicos que trabajaban en este contexto y cómo esto podía relacionar obviamente en el nivel de consentimiento informado. En la segunda tabla vemos que el 46.5% de los médicos que proceden de universidades públicas tuvieron un alto nivel de conocimiento sobre el consentimiento informado y el 50% de los médicos procedían de una universidad privada. Estos porcentajes pues fueron similares a otros estudios que tuvimos como antecedentes y que esto pues nos permitía decir que existía un porcentaje importante en el nivel de consentimiento alto y medio sobre consentimiento informado. En esta figura vemos que la distribución del nivel de consentimiento informado en médicos del Hospital 1 Nailán, vemos que existe un nivel alto en un 37.3%, un medio un 28.8% y un nivel bajo en 33.9%. O sea, entonces apreciamos de que un 37.3% tiene un nivel alto de conocimiento sobre el consentimiento informado, seguido de un nivel bajo en cuanto a porcentaje. Eh, las conclusiones a las que arribamos con este estudio es tener en cuenta que el puntaje promedio obtenido de todos los médicos fue un nivel de consentimiento medio sobre el consentimiento informado. Eh, de este nivel de consentimiento, el 79.1% de los médicos proceden de una universidad pública. Esto se contrasta con algunos estudios también realizados en otros ámbitos y que lo utilizamos también como antecedentes, porque de alguna manera esto podría verse relacionado con el hecho de que muchos de los médicos que provenían de universidades públicas, los cursos de ética médica han tenido algún tipo de relación sobre su formación, evidentemente, a pesar de que en los últimos años estas asignaturas de ética médica o bioética han ido incrementándose también en facultades de medicina de universidades privadas. El 79%, como hemos mencionado, de estas universidades públicas. Y algo importante que a lo que nosotros quisimos arribar también con esta investigación y que ha sido publicada también en una revista científica del Cuerpo Médico Hospital Almanzora Guinaga Asenjo de la ciudad de Chiclayo, es que la sociedad demanda de médicos y profesionales de salud que no solamente tengan un fundamento claro en los principios bioéticos por respeto a la vida, la dignidad de las personas, sino también sobre el derecho a que los pacientes sean adecuadamente informados sobre su enfermedad, la naturaleza de la misma, el efecto, el manejo y las alternativas de tratamiento. Evidentemente, bajo ese enfoque, el consentimiento informado y la aplicación del mismo en el conocimiento y la formación del médico no solamente es vital e importante, sino sobre todo garantiza de que nosotros los pacientes pues tengamos la información clara, oportuna, veraz, de acuerdo a la información que se pueda transmitir y obviamente al impacto que se busca en el tratamiento de una enfermedad o en la atención sanitaria propiamente dicha. Estas son nuestras referencias, propuestas. El artículo in extenso se encuentra publicado también en la revista del Cuerpo Médico del Hospital de Mansoura Guinaga Asenjo como producto de esta investigación. Y lo que queríamos compartir justamente era esta investigación con la finalidad de que nosotros también podamos interactuar y podamos tener en cuenta que la aplicación del consentimiento informado es sumamente importante y relevante, no solamente a nivel de investigación, pero sobre todo en la relación médico-paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giacarini. Eh, tenemos una inquietud referida a lo siguiente. ¿Cuál es el valor de coeficiente alfa de Cronbach óptimo considerado en su institución? ¿Se aprecia 0.57? Sí, la investigación que utilizamos con el instrumento, con un alfa de Cronbach, el instrumento que fue utilizado y validado y se utilizaron en otras investigaciones, fue un instrumento que tenía un alfa de Cronbach de 0.57 planteado por una investigadora en el estudio inicial con el que nos basamos y por otro estudio con un alfa de Cronbach de 0.60. En base a ello y luego de una validación por juicio de expertos es que utilizamos dicho instrumento.
Muchas gracias, doctor Giaccarini. Una inquietud adicional. Tal vez el tema de quizás relacionado con la inquietud siguiente. Em, la aplicación de los consentimientos informados como parte del requerimiento de la ejecución de investigación en estos campos tendría que ver tal vez por la misma de los comités de ética, bioética, que estén ejerciendo sus funciones en las universidades, puesto que al parecer las investigaciones que han sido analizadas han sido conducentes a tesis en pregrado. ¿Podría ser así? Eh, bueno, el trabajo que se realizó obedece a una problemática en la atención médico de los diferentes servicios del hospital donde se desarrolló esta investigación y donde el doctor Jara, como autor principal, desarrolló esta investigación y nosotros como parte del equipo que trabajamos en conjunto. Eh, Esta investigación fue un producto, como repito, de una tesis de la maestría en bioética que se desarrolla en nuestra universidad, pero en relación a la aplicación del consentimiento informado, claro, definitivamente hay una, vamos a decirlo así, hay una relación entre la necesidad de que tal vez los comités de ética e investigación o los comités de bioética, dependiendo de lo que se constituya en cada hospital, pueda reforzar en cuanto a la importancia del consentimiento informado en la práctica clínica o en la investigación. Evidentemente que lo que nosotros investigamos en ese momento, digamos, fue una aproximación en función a una realidad que se vio en ese momento. Al día de hoy podríamos decir que el tema del consentimiento informado está cada vez más, digamos, presente no solamente en la investigación, sino también en la práctica clínica. Sin embargo, sigue siendo una situación, digamos, un elemento importante a considerar, no solamente en el pregrado, sino también fortalecerlo ya en la práctica profesional, ¿no? Y esto es lo que nos compete, y digamos que nos motiva a seguir trabajando en la temática, justamente porque el consentimiento informado muchas veces se piensa que es llegar solamente a un documento o llegar solamente a un aspecto de médico legal, y a pesar de que existen ciertamente esos elementos, pues es todo un proceso, ¿no? Y ese proceso involucra por parte del profesional o por parte del investigador tener claro qué implica el consentimiento informado, pero sobre todo garantizar que el paciente o la persona que forma parte de la investigación tengan la capacidad de la autodeterminación para poder entender lo que se quiere y en todo caso aceptar voluntariamente y con autodeterminación lo que se puede aplicar, ¿no? Eso fue, digamos, la motivación y lo que nos conlleva a seguir investigando en la temática. Mm, Efectivamente, sí. Sí, muy interesante el tema, definitivamente, puesto que las investigaciones que implican intervenciones en seres vivos, pues de todas maneras van a concitar podríamos decir, estos establecimientos éticos en el ejercicio de las investigaciones. Felicitaciones al doctor Giaccarini y al equipo de investigación y agradecemos su presentación. Y ahora vamos a Muchas dar, gracias. y gracias doctor, vamos a dar pase a la doctora Águeda Rosángela Muñoz del Carpio Toya de la Universidad Católica de Santa María. Nos va a exponer esta ponencia titulada Salud Intercultural, Investigación con Poblaciones Originarias Amazónicas y Altoandinas. La doctora Águeda Rosángela es médica e investigadora en el campo de la salud pública y profesora universitaria, doctora en medicina y magíster en salud pública por la Universidad Católica de Santa María, actualmente en la condición de docente e investigadora a tiempo completo en el Vicerrectorado de Investigación. Profesora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María, profesora adscrita a la Escuela de Medicina Humana de la misma universidad, profesora invitada en la Universidad de Flaxo, Argentina, de la especialización en ética de la investigación. Doctora Muñoz del Carpio, le damos la cordial bienvenida y puede iniciar su presentación. La escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer a la Red Peruana de Universidades y a la Pontificia Católica que ha hecho posible que todos estos investigadores participemos de esta cuarta semana de investigación.
El tema que voy a tratar es sobre salud intercultural, investigación con poblaciones originarias amazónicas y altoandinas. Es un proyecto financiado por el CONCITEC, por Prociencia, y se lleva a cabo no solo con mi universidad, sino que tengo una serie de co-investigadores, todos de renombre, de diversas universidades de nuestro país. También cuento con tesistas y también con el apoyo de investigadores de Chile y de México. Ahí están los nombres, pero como hay poco tiempo, seguiré de largo. Este proyecto que lidero con poblaciones originarias amazónicas y atoandinas se denomina Impacto del Enfoque Intercultural de 4 programas nacionales: prevención de contagio COVID-19, lucha contra la anemia, prevención y atención de la violencia familiar. Podríamos decir que es un tema menor el tema de investigar con minorías étnicas, pero quisiera demostrar luego de esta ponencia que es un tema mayor. La Constitución Política del Perú tiene presente la existencia y reconocimiento de nuestra diversidad cultural. Así indica, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Pese a ser un país rico en etnias y en dialectos, etcétera, aún existen brechas, barreras de idioma y barreras culturales, tanto en el sector de salud como el sector educativo, social, productivo, etcétera. Es necesario por ello evaluar los factores que percibe tanto la población como los actores sociales encargados de la ejecución de programas de salud con enfoque intercultural. Dijimos que Perú es un país multicultural con 55 pueblos indígenas reconocidos, 48 lenguas nativas, y aún tenemos poblaciones nativas originarias que tienen la condición de no contactados por su voluntad propia. Las poblaciones indígenas existen en nuestro país y alrededor del mundo. Tenemos características diferentes, pero también otras que nos unen. Y sobre todo las que nos unen son las que nos hacen más vulnerables. Tenemos brechas en el idioma, condiciones ambientales a veces muy rudas, tenemos problemas de acceso a los servicios de salud que no tengan adaptación cultural, etcétera. Esto ocurre aquí y también en muchas otras poblaciones indígenas aborígenas alrededor del mundo y alrededor de los continentes. Tuvimos una iniciativa el año pasado, es una publicación denominada Ethics Policy Forum, Inclusión de Minorías Étnicas Latinoamericanas en los Ensayos Clínicos, y realizamos una evaluación exhaustiva, en primer lugar, de los riesgos de hacer investigación con minorías étnicas si no tomamos en cuenta aspectos éticos de la investigación. Amigos conocidos como Antero y Acarini han tocado el tema del consentimiento informado. Este es un procedimiento de intercambio de información un poco más complicado cuando hablamos con poblaciones originarias. En este documento que ya ha sido publicado, también damos algunos alcances, no solo de riesgos de investigar sin protecciones éticas, sino de riesgos de no incluir a las poblaciones, minorías étnicas en un trabajo de investigación, y algunas recomendaciones para salvar un poco las brechas en las cuales viven estas poblaciones. En cuanto a los riesgos de no incluirlos, no quiero que la audiencia en este momento tome conciencia, y también se ha luchado mucho por la inclusión de género dentro de los equipos de investigación, inclusión de género en los sujetos de estudio. Quizás sea necesario ahora también abogar por la inclusión de minorías étnicas dentro de las investigaciones, porque si no lo hacemos podríamos generar una orfandad terapéutica, en el caso de los ensayos clínicos con medicinas, con vacunas, con dispositivos médicos, pero también podríamos, si no lo hacemos con cuidado, ingresar a la privacidad de estas comunidades, o romper la confidencialidad, o ir a tomar datos sin beneficio directo para estas poblaciones, es decir, sin regresar a estas poblaciones con los resultados. Riesgo más grande, el de investigaciones genéticas con uso indebido de muestras secundarias, o tal vez la publicación de resultados estigmatizando, discriminando, o resultados estereotipantes.
Por último, riesgos de explotación de estas comunidades si no existe un beneficio directo a ellas o por lo menos intentar dar algún beneficio de los resultados obtenidos. Y como decía los ponentes anteriores, el tema de los consentimientos informados, ¿no? Para algunos autores es importante convocar al líder de la comunidad, pero que quede claro luego de esta ponencia que no reemplaza a un consentimiento informado individual, pleno, informado, etc. Por estas y muchas razones más, decidimos proponer el desarrollo de este proyecto al CONCITEC y tuvimos el financiamiento respectivo, que fue toda una sorpresa porque es un proyecto social con comunidades amazónicas, altoandinas, con un diseño mixto de observación documental, pero también de mucho trabajo de campo y trabajo de campo cualitativo. Pero vimos que había la oportunidad, lo presentamos y en realidad fue adjudicado el fondo, entonces estamos en pleno desarrollo. Como les decía, tiene una fase cuantitativa y una fase cualitativa. En la fase cuantitativa hemos revisado análisis de datos de la ENDES y también de la CDC respecto al COVID. En este caso, ENDES tenemos violencia familiar, anemia. Y luego hemos realizado una fase cualitativa, no solo de entrevistas a profundidad, sino de grupos focales con los principales actores sociales de estas zonas. Las poblaciones que se han incluido en el estudio han sido quechuas, aymaras, ashaninkas, shipibo-conillos del Perú. Los actores sociales, el personal de salud que trabaja atendiendo a estas poblaciones, pero también, y esto por recomendación de Prociencia, se ha incluido a líderes comunitarios o agentes comunitarios que podían decirnos un poco más que lo que nos alcanzaba los trabajadores de los servicios de salud. Además, hemos recurrido al CDC y también al Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud y últimamente a expertos del Ministerio de Salud. Este trabajo tiene un impacto, se ha escuchado a lo largo de estas jornadas sobre el tema de realizar trabajos de investigación con valor social y bueno, creemos que va a tener un gran impacto porque va a dar resultados de estos 4 programas interculturales antes, durante y después de la pandemia, que puede servirnos de lecciones aprendidas para ver qué hicimos bien y qué no hicimos durante la pandemia. En cuanto a la presentación y aprobaciones del proyecto, definitivamente que se trata de poblaciones vulnerables, por lo tanto pasó por la evaluación de un comité de ética y fue presentado a todas las instancias respectivas para poder levantar los datos, así como a los líderes de la comunidad. Habíamos dicho, también tuvimos levantamiento de datos cuantitativos, no fue nada fácil porque no son open access, entonces tenemos que presentar a las instituciones un proyecto y esperar sus tiempos. En cuanto a los datos cualitativos, una de las recomendaciones que les comentaba, habíamos publicado en la revista, fue la toma del consentimiento individual y en el dialecto, idioma de la población objeto de estudio. En este caso, hemos traducido el consentimiento informado a cada una de las poblaciones, pero la gran mayoría eran bilingües, entonces podía haber un buen entendimiento. Estos son los datos cualitativos. En realidad, no solo es hacer el proyecto, aprobar el proyecto, hacer el trabajo de campo, que ha sido muy complicado porque ha sido en el tiempo de paros, de cierre de carreteras, etcétera, ¿no? Sino luego viene la transcripción de estas entrevistas y eliminación de las que no cumplen con los criterios de calidad. En cuanto a los resultados, hemos observado que las medidas de aislamiento social como medidas de protección que dio el gobierno, en realidad no fueron las más adecuadas para este tipo de poblaciones, eran inviables. En primer lugar, porque estas poblaciones desarrollan actividades en su propia comunidad para sobrevivir, ¿no? Tipo agricultura, pesca, producción y venta de artesanías, etcétera. Su lugar de trabajo era la propia comunidad, ¿no? Entonces tenían que trasladarse.
El tema de las mascarillas, el lavado de manos frecuentes, etcétera, tampoco fue viable porque no poseen los medios suficientes como para comprar mascarillas, guantes, etcétera. Y tampoco tenían un acceso geográfico a farmacias, etcétera, ¿no? Quizás todos estos temas, además de las brechas sanitarias existentes por décadas en estas poblaciones, fue uno de los detonantes para que haya una mayor mortalidad y poca adherencia también a las vacunas. Encontramos condiciones de vida precarias en estas zonas, pobre acceso a los servicios básicos y sobre todo de manera permanente, inequidades, condiciones económicas que se habían visto más deterioradas en estas poblaciones. Por ejemplo, en la Amazonía observamos que muchas de estas poblaciones vivían de la venta de las artesanías y de traslados turísticos, que en realidad como se cerró todo, no se podía acceder a esa fuente económica, ¿no? El tema de los aspectos culturales y saberes culturales no incorporados en los sistemas de salud, ¿no? Que hubo algunas excepciones, ¿no? Como en la selva, en Pucallpa fue el tema del comando Matico, en el cual utilizaron el matico como principal planta medicinal, y además de la convocatoria de jóvenes que iban casa por casa para saber si habían pacientes y en qué estado estaban, como una unión estratégica entre la iglesia, este comando matico y el puesto de salud, ya que la iglesia prestó su local para que funcione ahí el comando matico, y el Ministerio de Salud también los acompañaba para identificar pacientes de riesgo. El tema de inequidad de género, el tema de la pobreza, de mayor anemia, violencia familiar, en realidad han sido muchos los hallazgos. Tenemos por lo pronto 2 artículos sometidos a revistas indexadas en Scopus Q1 y Q2, mucha data aún analizándose, estamos terminando la cuantitativa, aún falta la cualitativa. Se ha participado ya en 3 congresos internacionales. Estos fondos solicitan el tema de la participación en congresos. Ya también se han terminado, se han expuesto y han sido aprobadas por unanimidad las tesis, 2 cuantitativas y hace poco una cualitativa. Hemos comprobado que hay mucho por hacer en estas poblaciones y que los resultados deben servir de evidencia para la toma de decisiones que incidan en el bienestar y salud de estas poblaciones. Aquí está una de las tesis cuantitativa sobre características epidemiológicas, clínicas y mortalidad de la COVID en indígenas amazónicos y altoandinos. La siguiente tesis cuantitativa sobre violencia familiar según la etnicidad peruana. Conclusiones. Se requiere el desarrollo de investigaciones con valor social, cuyos resultados impacten en el bienestar de las comunidades. Se deben desarrollar estudios en los que se incluyan minorías étnicas, respetando las protecciones éticas para evitar dañar a los participantes o también a las comunidades que estos participantes representan. En tiempos de crisis sanitarias, tanto las poblaciones andinas como las amazónicas sufrieron una exacerbación de las brechas en su situación económico-social y de acceso a la salud, que repercutieron en una mayor frecuencia de casos de contagios por COVID. Debemos considerar todas las recomendaciones éticas para la investigación con estas poblaciones para evitar daños. La calidad de los resultados, que deben servir de evidencia para la toma de decisiones que incidan en el bienestar y la salud de estas poblaciones y que se tomen en cuenta para futuras crisis sanitarias. Los casos de violencia familiar y anemia infantil y parto domiciliario se incrementaron en las primeras olas de la pandemia, por lo que es necesario repasar las acciones emprendidas para evitar cierre de los centros de atención primaria que atienden programas fundamentales de salud intercultural como estos 3. Debemos publicar nuestros resultados para hacerlos visibles tanto a la comunidad científica como a estas comunidades y a los tomadores de decisiones en el campo estudiado para lograr un verdadero valor social sostenido en nuestros resultados. Por último, es necesario que cuando se planifiquen intervenciones en salud o proyectos de investigación, se profundice en el conocimiento de las condiciones ambientales, sociales, culturales, económicas, educativas de estas poblaciones indígenas para evitar fracasos y exposiciones a mayor riesgo. Muchas gracias, doctora Águeda Muñoz del Carpio. Hay una inquietud sobre lo siguiente. ¿Qué estrategias utilizaron para vencer el problema del idioma con los sujetos de investigación?
Gracias por la pregunta. En el trabajo de campo se viajó antes para contactar con líderes de la comunidad y también se trabajó con traductores para el tema de los consentimientos informados. En investigación cualitativa no se requieren tantos sujetos de estudio. Nuestras entrevistas a profundidad son de 15 y todavía es bastante porque hemos generado alrededor de 65 entrevistas a profundidad. Em, y tuvimos como aliados a los trabajadores de salud del centro de salud que nos pudieron acompañar para ingresar dentro de estas comunidades. Entonces, el mayor consejo que les doy es, en primer lugar, empaparse del contexto. Si son bilingües estas comunidades y hablan castellano, la mayoría habla y habla muy bien el castellano. Y en caso de que ustedes quieran entrevistar a una de estas, de estos pobladores que solo hablan su dialecto, entonces solicitar el apoyo de un traductor intérprete. Y siempre por escrito el tema del consentimiento informado, así sean personas que no saben leer ni escribir, entonces el traductor les lee el consentimiento informado y por lo menos la huella digital debe estar incluida en el formato del consentimiento informado. Hemos tenido, sí, el caso de una entrevistada que hablaba solo Shipibo y tuvimos con el líder de la comunidad como principal traductor. Muchas gracias, doctora Muñoz. Gracias. Em, Aquí nos alcanzan otra inquietud sobre si pudiera mencionarnos qué dificultades culturales encontraron en las comunidades donde hicieron los estudios. En realidad no son dificultades, sino son riquezas, son oportunidades de aprender de ellos, ¿no? Em, para ingresar a este tipo de comunidades hay que tener alguna experiencia en trabajo de campo. Independientemente de que uno sea cuantitativo o cualitativo, el roce con la comunidad es muy importante, ¿no? El respetar los códigos, ¿no? Primero conocer al líder, conversar, luego hablar con el personal de salud para ver cómo es el contexto de la morbilidad, mortalidad, el tema de equidad de género, ¿no? Si tienen una lideresa o tienen un líder. Es importante ustedes también un poco no reflexionar, tratar de interesarse sobre la calidad del centro. Por ejemplo, si hay centros que ya tienen una acreditación en salud intercultural. Uno de los centros que visité en una de las comunidades Shipibo con IVAS tenía ya adaptación cultural, entonces tenía el parto, por ejemplo, la atención de parto normal, pero también tenía ya un consultorio para un parto vertical, ¿no? Entonces, no tenemos que presentar una extrañeza o juicios de valor frente a esas adaptaciones culturales. Por el contrario, de mucho respeto, de admiración, de ganas de aprender de ellos, ¿no? El tema de las plantas medicinales, por ejemplo, es también para ellos un punto muy crítico de conciliación con nuestra medicina occidental, ¿no? Entonces también hay que interesarnos por ver qué plantas medicinales utilizan. En ningún momento nosotros podemos ir a levantar información, sea data cualitativa o cuantitativa, con una preconcepción, ¿no? Tenemos que ir muy abiertos para conocer su cosmovisión, para saber cómo ellos perciben este fenómeno salud-enfermedad y van a ver que van a aprender mucho. Yo fui con los objetivos de esta entrevista abierta, pero en realidad me encantó llegar luego, inmediatamente después de la pandemia, en algunos casos y pude además conocer sobre el duelo, por ejemplo, ¿no? Cómo fue lo del confinamiento, cómo fue si cremaron a sus muertos, interesarme que no tenía nada que ver de mis 4 problemas interculturales de salud,
pero creo que es bien recibido que ustedes traten de conocer un poco más de la población, ¿no? Em, Creo que no he tenido en ningún momento ningún problema o un choque cultural, muy por el contrario, creo que ha sido un enriquecimiento de experiencias y retos en este proyecto. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas. Tenemos todavía un poco de tiempo. Hay una inquietud respecto, aunque ya lo había indicado, pero tal vez valdría la pena reiterar. ¿Cuál fue el rol de los promotores comunitarios de salud? Abrirnos las puertas de la comunidad, ¿no? Si el investigador acude al líder de la comunidad, a los promotores de salud y se entera cómo es el termómetro de la población, es una buena señal de que podemos tener un logro efectivo, ¿no? Si ellos no conocen que estamos irrumpiendo, estamos llegando a la comunidad y empezamos a tocar puertas y queremos levantar un trabajo cualitativo, cuantitativo, de campo, nos va a ser muy complicado porque en algunas poblaciones, sobre todo las cerradas, confían mucho en la decisión que tome el líder. Entonces, sí es importante que ustedes se comuniquen con los líderes o lideresas primero antes de iniciar un trabajo de campo. Es como un soporte institucional de esta comunidad, ¿no? Yo creo que es el mejor consejo. Pero lo segundo, no vayan a caer en la tentación de decir, bueno, son quechua hablantes o aymaras o tienen estos dialectos amazónicos y sería bueno no tomar ese consentimiento informado pensando de que como es informado y ellos no entienden, entonces el líder podría reemplazar a todos los consentimientos. Es como ir a un colegio y pedir que el tutor o el director firme el consentimiento informado. Esto no es dable porque estamos irrespetando el tema de la autonomía de cada uno de los escolares. En el caso de los escolares tendríamos que tomar un consentimiento informado a los padres y un asentimiento al menor, o por lo menos conversar con el comité de ética si es de riesgo que los padres firme el consentimiento y ver cómo se hace, ¿no? Igual en estas comunidades podríamos presentarle el consentimiento ya traducido al líder de la comunidad, pero este no va a reemplazar el consentimiento individual. A cada mujer, a cada hombre, a cada adulto mayor, etcétera, tenemos que explicarle bien el objetivo de estudio, los procedimientos, las alternativas, los beneficios, los riesgos, el estatus de voluntario, confidencial y que en cualquier momento se puede retirar del estudio, quién lo patrocina. Es una información que luego es procesada por estas personas y pueden darnos o no su consentimiento para ingresar al estudio. Ahora, tenemos que adecuarlo culturalmente, ¿no? Entonces, no puede ser muy técnico. Si pudiéramos traducirlo, en algunos casos se ha utilizado el tema de los videos, los trifoliados para el tema de los procedimientos, etcétera. Siempre hay vías para que nosotros mejoremos este acercamiento con las comunidades mediante el consentimiento informado. Muy bien. Otra inquietud se refiere a, dice, en la investigación, la participación de investigadores de otras áreas se dio. ¿Cuán interdisciplinaria fue la investigación? Uy, esta pregunta me encanta. Bueno, todas me han gustado, pero esta es muy importante. Necesitamos romper paradigmas y que los médicos investiguen con los médicos y las obstetras con obstetras. No, necesitamos empaparnos del enfoque multidisciplinario, transdisciplinario. En estas investigaciones que estamos haciendo en estos últimos años, estamos trabajando con antropólogos, sociólogos, enfermeras, obstetras, odontólogas, en realidad psicólogos. Es un equipo el que trabaja porque uno no puede ser todista. Eh, Creo que es importante que nuestros equipos cada vez sean multidisciplinarios, ¿no? No interesa que sean de una universidad o de otra. Lo importante es que a la hora desde el redactar el proyecto, tengamos varias visiones. A la hora ya de ejecutar el proyecto, que esto implica desde redactar los instrumentos, el ya empezar a hacer el cronograma de visitas de campo,
y mucho más importante a la hora de tener el contacto con esta comunidad, ¿no? En mi caso, tuve la oportunidad de trabajar con las enfermeras de campo. Trabajé, por ejemplo, con una enfermera de la zona Shipiba que los conocía por 15 años. ¿Qué tal memoria? Ya se sabía quién tenía anemia, quién no tenía anemia, la conocían mucho y era respetada, ¿no? En otros estudios que hemos hecho sobre violencia familiar, por ejemplo, ha venido un antropólogo médico desde Italia. También hemos tenido sociólogos a la hora de la parte cualitativa, ¿no? En este momento hay un amigo psicólogo que es psicométrico que también estaba apoyando en la parte cualitativa. Entonces, en realidad son varios profesionales los que se necesitan para que el resultado final que hemos dicho, el resultado final no solo es un artículo, una tesis, una exposición en un congreso, sino es el generar datos basados en evidencia para que los que toman decisiones, que son las autoridades en salud, frente a una nueva pandemia, vean lo que pasó en esta pandemia y tomen mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, el haber cerrado los puestos de salud y atención primaria llevó a que muchos niños con anemia no fueran evaluados en las primeras olas o que no pudieron recibir su sulfato ferroso o que parturientas tuvieron que volver después de tantos años que se había logrado el parto institucionalizado a retroceder y hacerse atender por parteras porque era lo más seguro en este momento. Entonces, creo que sí es importante que los equipos que se conformen para este tipo de investigaciones en realidad sean de varias profesiones. Gracias por esa pregunta. Sí, y la última, doctora, la última ya para cerrar su participación, la inquietud está referida a que si considera importante la articulación de la salud intercultural y la educación comunitaria en salud. Muy importante, es muy importante. Yo creo que estas lecciones aprendidas de la COVID-19, nos han llevado a entender que no somos áreas de conocimiento isoladas, ¿no? El sector educación tiene que conversar con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tiene que conversar con los líderes de la comunidad, etcétera. Em, este tema de salud intercultural no solo puede ser ejecutado por el personal de salud, ¿no? Y lo demostró el Comando Matico. Eran jóvenes que conversaron, decidieron utilizar sus plantas medicinales en primer lugar, era para disminuir los síntomas de los afectados con COVID, pero después se organizaron tan bien que ya empezaron a hacer temas educativos, cómo prevenir o cómo identificar pacientes que sí requerían otro tipo de atención y no solo los mates, sino que tenían que ser derivados a un centro de salud para su atención inmediata, ¿no? Entonces ahí entendimos que el tema de salud intercultural más el tema educativo es importante. Y con esto quiero cerrar. En una de las entrevistas conversé con una de las obstetras y, y una de las preguntas fue, ¿qué sentía ella de saber que dentro de la posta de salud tenían todos los implementos para atender un parto, pero la posta estaba cerrada y que las mujeres tenían que volverse a atender por parteras, ¿no? Y me encantó su respuesta. Nos indicó que ellas más bien ahora habían tomado un rol pasivo y acompañaban a las parteras a la atención de estas gestantes. Y si veían, con todo el respeto del mundo, que si veían que había una complicación, una presentación complicada que no podía ser resuelta en casa, ellas hablaban con la partera con mutuo respeto y podían transferir. La ambulancia estaba esperando para transferirla a un servicio de salud, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia, además de todas las cosas malas que nos ha dejado, incluidas las secuelas, también nos ha dejado grandes enseñanzas, que no debemos subestimar estos saberes culturales y esta sinergia que puede hacer el tema de la educación con la salud intercultural. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Águeda Muñoz del Carpio, el equipo de trabajo también. Y ahora vamos a dar pase a la última presentación a cargo de la doctora Sheila Lena Cervantes Alagón de la Universidad Nacional del Altiplano. Su ponencia está titulada como Rol de la Mujer Investigadora en la Salud de Poblaciones Vulnerables,
La doctora Sheila Cervantes es doctora en Ciencias de la Salud, magíster en Salud Pública, especialista en promoción de la salud de la Universidad Nacional del Altiplano, cirujano dentista certificada por el Colegio Odontológico con estudios de segunda especialidad y posgrado en la dirección en servicios de salud, odontopediatría, didáctica universitaria, radiología maxilofacial de Universidades Licenciadas del Perú, experito odontólogo del Distrito Judicial de Puno con capacitaciones permanentes, docente de la Universidad Nacional del Altiplano, investigadora en publicaciones en el área y autora de textos universitarios referidos a salud pública, farmacología y terapéutica y responsabilidad social universitaria. Damos la bienvenida a la doctora Sheila Cervantes para la presentación de su ponencia. Adelante, doctora, la escuchamos. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Agradecer por la oportunidad a los organizadores de la Red Peruana de Universidades, porque podemos por este medio dar a conocer nuestras investigaciones y nuestros trabajos de nuestros proyectos que están en proceso de, de realización, como es el caso este. Bueno. El tema que hoy me trae para compartir con todos ustedes es el rol de la mujer investigadora en la salud de las poblaciones vulnerables, que ha sido presentado, es presentado por los siguientes investigadores. Mi persona, Sheila Cervantes Alagón, docente investigadora de la Universidad Nacional del Altiplano, la doctora Tania Carola Padilla Cáceres, Luz Marina Caballero Apaza y nuestra colaboradora Cintia Cantaruti de la Universidad de la Pontificia Universidad de Chile. Para empezar esta introducción voy a un poco compartir con ustedes el lugar donde nosotros hemos desarrollado la investigación de campo, que es mi departamento, que queda a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Puno, que es una región que se encuentra al sur de nuestro país, una región turística y muy hermosa que esperemos que a través de estos encuentros de investigación en el que muchos de los muchos damos a conocer nuestros trabajos, pueda ser también un motivo para que nos unamos y sepamos que somos muchos de muchas regiones y podamos compartir estos trabajos. Bueno, un poco del frontis de mi universidad, una universidad que acaba de cumplir 167 años de creación institucional. Es una universidad estatal, una universidad pública, es licenciada por la SUNEDU y que se encuentra en la región Puno. Este artículo surge de la experiencia. Este artículo surge de la experiencia como personal de salud y el papel activo de investigadoras andinas del trabajo de campo realizado en poblaciones originarias del sur del Perú, donde nos convertimos nosotros también, las investigadoras, en un propio instrumento de investigación, debiendo asumir nuestro trabajo empoderadas para cumplir eficazmente el recojo de la información en estos grupos vulnerables, en edades, en niños, por ejemplo, menores de 5 años, en poblaciones adulta mayor, en, en poblaciones rurales como las existentes en nuestra región, poblaciones quechuas, poblaciones aymaras. Este trabajo lo hemos realizado para comprender la realidad y proponer políticas de atención en salud, considerando también las experiencias vividas, las costumbres que hemos podido observar
implementando algunos conceptos de interculturalidad, además de garantizar el rigor científico y cumplir aspectos éticos, buscando nosotros a través de nuestras investigaciones, siendo docentes todas mujeres, buscar esta igualdad de género y así promover la igualdad de oportunidades con nuestra labor académica. Bueno, tiene algunas palabras clave son la autopercepción, el empoderamiento, el rol de la mujer, las poblaciones vulnerables y salud. Históricamente se ha evidenciado un desplazamiento en la participación femenina en el área académica a nivel mundial, en nuestro país y en nuestra región. La igualdad de género se logra con el acceso equitativo al conocimiento. Las mujeres, nosotros, a través de nuestra actividad académica, promovemos el acceso a la ciencia, en la producción científica y la labor de investigación que va a sostener esta diversidad y la igualdad de oportunidades. Es así que en todo el mundo a lo largo de la vida las mujeres sufren habitualmente vulneraciones en sus derechos. Algunos grupos de mujeres enfrentan formas adicionales de discriminación, ya sea por razones de origen étnico, edad, nacionalidad, educación, religión, estado de salud, estado civil, algún tipo de discapacidad o la condición socioeconómica tan variable en nuestro país. Sin embargo, a pesar de que los derechos de la mujer figuran plenamente en las agendas de las comunidades internacional, las mujeres siguen sin disfrutar muchas veces, aún no se ha cerrado esta brecha, los mismos derechos de los hombres. Como docente del área de salud, considero que es importante difundir esta evidencia sobre la participación activa de nosotras las mujeres en el área académica, en el área de investigación, en el trabajo de campo, recogiendo nuestras experiencias vividas. Y realmente este trabajo de investigación es el fruto de un trabajo de campo que fue realizado por mujeres investigadoras en un contexto muy diferente. Y la participación y convivencia con las poblaciones menos favorecidas y poblaciones vulnerables de grupos etarios como poblaciones rurales que se encuentran en nuestro departamento, que son las comunidades rurales quechuas y aymaras. Este trabajo de investigación que está en proceso, en el que ha pasado por un trabajo de piloto, un estudio piloto, tiene por objetivo general el determinar la autopercepción de la profesional de la salud sobre el empoderamiento en su rol como investigadora en poblaciones vulnerables. Dentro de los objetivos específicos está identificar la autopercepción de la profesional de la salud sobre el empoderamiento en su rol como investigadora en poblaciones vulnerables en las diferentes dimensiones, tanto en la dimensión de conocimientos, en la dimensión de habilidades y destrezas obtenidas, la dimensión de actitudes y aptitudes y la dimensión de motivaciones e intereses. Respecto a los materiales y métodos, el enfoque de la investigación fue cuantitativo, de nivel aplicativo, método descriptivo simple y de corte transversal. La muestra está constituida por investigadoras, mujeres de las universidades del sur del Perú, y la técnica empleada fue la encuesta virtual y el instrumento, un cuestionario validado tipo Likert modificado.
Antes de iniciar nuestra prueba piloto, se realizó un análisis de fiabilidad del instrumento. Los resultados muestran que produce datos consistentes internamente. La consistencia interna de la escala de estos 40 ítems, 10 por cada dimensión, tiene un resultado de 9.90, de 0.94. Respecto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, nosotros utilizamos la encuesta como técnica de recolección de datos y su instrumento, un cuestionario validado con escala tipo Likert modificada. Forman parte de la estructura del cuestionario los 10 ítems por las diferentes dimensiones. Este cuestionario ha sido validado por expertos en salud pública. Eh, con estas fotografías quiero relatar un poco la experiencia previa que hemos tenido un grupo de investigadoras eh, de origen quechua eh, de la Universidad Nacional del Altiplano en nuestro trabajo, en un trabajo previo que dio origen a este nuevo. Consideramos que la actividad de la mujer es muy importante y muy diferenciada muchas veces. Entonces, nuestro trabajo se basó en, en buscar em, estos datos tan importantes para mejorar la salud de las personas en grupos vulnerables como en niños menores de 5 años o en algunos adultos mayores de nuestras poblaciones que se encuentran muy alejadas del departamento de Puno. El proceso de intervención el que realizamos fue una capacitación previa en entrevistas dirigidas a poblaciones vulnerables. Hemos trabajado en cuanto al manejo de tiempos, hemos aplicado en cada visita los principios éticos, aplicando un consentimiento informado. eh, Asimismo, teniendo la aprobación de un comité ético, el proceso de trabajo en campo ha comprendido desde nuestra interrogante planteada, las preguntas referidas a la comunicación en el idioma nativo. Muchas de nosotras somos quechohablantes, entonces fue mucho más fácil comunicarnos con la población. Eh, Asimismo, terminamos con la aplicación y el compilado y analizado de datos que ayuda a comprender las experiencias y los relatos vividos. Respecto a los resultados, dentro de los avances de investigación en esta prueba piloto, se observó que existe una autopercepción favorable de las profesionales de la salud sobre el empoderamiento y su rol como investigadoras en poblaciones vulnerables. Debo indicar también que respecto a algunas cifras de mi universidad, cifras que se encuentran en una resolución, la resolución número 1688 de este año 2023, en el que considera 140 investigadores y de esos 140, 35 actualizados hasta el mes de julio de este año, somos mujeres. Y de esos 35, solo 7 mujeres tenemos la línea de investigación específica en el área de la salud, entre odontólogos, enfermeras y médicos. Este es un poco de las vivencias que nosotros compartimos con ustedes en el trabajo de campo que se ha efectuado previo a la realización
el proceso de realización de este proyecto. Un trabajo de campo realmente muy productivo en el que nos ha acercado mucho a la población rural, a la población más vulnerable de nuestro país. Debemos indicar que Puno ostenta los datos más altos de pobreza en el Perú. Y a veces la pobreza está muy relacionada con la falta eh, de algún tipo de capacitaciones, de educación. eh, Sin embargo, nosotros en la posición de docentes cumplimos esta misión eh, académica para mejorar estos índices a nivel nacional. Debo remarcar también que el trabajo multidisciplinario es muy importante, el que se ve reflejado en esta investigación. Respecto a las conclusiones, existe una autopercepción favorable sobre el empoderamiento de su rol como mujer investigadora, a pesar de existir aún la desigualdad de género que todavía vive en el mundo académico. Sin embargo, se debe seguir fortaleciendo las dimensiones estudiadas. Estas son las referencias bibliográficas, parte de las referencias bibliográficas que se han tomado. Y bueno, queremos agradecerles mucho por la oportunidad que nos están brindando a los organizadores de la Red Peruana de Investigadores por poder dar a conocer nuestros trabajos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sheila Cervantes. En el chat no tenemos alguna inquietud, pero podríamos, en todo caso, sí, ya aquí tenemos una, por lo menos con esta, vamos a cerrar la participación y la sesión de hoy día. ¿Qué evidencias de desigualdad de género en el mundo académico ha podido percibir? Esa es la inquietud que le alcanza, doctora Sheila. Muchas gracias por su pregunta. Actualmente es muy complejo. Todavía estas brechas de género existen en nuestro país. Eh, los datos, primero empezamos con los datos, ¿no? Los datos o los números nos llevan un poco lejos respecto a los docentes investigadores del género masculino. Como mencionaba al inicio de mi ponencia, en mi universidad eh, tenemos 140 investigadores y de ellos solo 35 son mujeres. Sin embargo, estas actividades académicas, el promover en que los alumnos o que las damas puedan elegir también algunas carreras específicamente de ciencia, como el área de ingenierías u otras que no eran realmente restringidas para algún tipo de género y que ahora vaya en incremento, realmente es una sensación bastante positiva, ¿no? Y esperemos que cada vez el número de mujeres académicas, el número de mujeres de ciencia se incremente más. Muchas gracias, doctora Sheila. Bueno, hay unas inquietudes más. Tenemos ya vía correo electrónico. Con esta felicitación nuevamente por su interesante trabajo, damos por concluida la mesa que corresponde a esta temática de la salud y dejo ya el pase a los organizadores. Adelante, por favor. Muchas gracias.
Buenas noches y muchas gracias por su participación a los y las ponentes y a quienes se encuentran en la audiencia. Damos por concluida la mesa número 9. Esta mesa es de ciencias médicas. También les estoy compartiendo por el chat el link de registro de la participación y también las invitamos a participar en las mesas del día de mañana. Van a ser 3 diferentes mesas de ciencias de ingeniería, de ciencias sociales y también otra mesa de ciencias médicas. Ahí les dejo el link para que se inscriban, se registren y a sus correos les va a llegar, después de registrarse, el link para las salas. Y bueno, eso sería todo. Voy a dejar la mesa todavía abierta unos 5 minutos para que puedan registrarse con los links y con ello finalizaríamos la mesa de ciencias médicas número 3. Buenas noches. Buenas noches. De mi parte también el agradecimiento y el reconocimiento a los organizadores y estaremos encontrándonos en otra oportunidad. Buenas noches, gracias. Hasta la próxima.